Esta es la memoria de cálculo de vigas de concreto reforzado. Entonces los datos, igual que el de losa, es la resistencia del concreto a los 28 días, el F'C, y la afluencia del acero. Igual que el anterior, a la casilla donde tengo el valor de la resistencia, le puedo cambiar aquí, le puedo cambiar acá, para que tenga un nombre. En este caso le puse resis, le doy enter, y entonces a esa casilla ahora se llama resis. Esta de aquí también se la cambié para que se llamara FY. De la misma manera que la anterior, puedo volver esta casilla una lista. Me voy aquí a datos, validación de datos, y en vez de permitir cualquier valor, le doy lista, y aquí en origen le doy 210, que es el equivalente a 3000 PSI, coma o punto y coma, dependiendo de cómo lo tiene configurado usted en su Excel, y 280, que es el equivalente a 4000 PSI. Le dan OK, y aquí debería de aparecer como una lista, 210 o 280. La afluencia del acero también tengo una lista, grado acero grado 40 y grado acero 60, grado 60, 60.000 KSI, 60.000 PSI. El grado de la exposición me va a servir para calcular el recubrimiento que requiere el acero, entonces le pongo expuesto o no expuesto a la intemperie. Las dimensiones de la viga, con lo que hizo en su predimensionamiento. Esta es la altura con todo y losa, si es monolítica con todo y la losa. Si es una viga T, entonces usted coloca la altura con todo y losa. El ancho de la viga, el BW, el ancho inferior de la viga. La longitud libre entre apoyos, entre cara y cara de apoyos. El ancho efectivo de losa, esta es la distancia que hay a la siguiente viga, por un lado, más la distancia que hay a la siguiente viga del lado derecho, del lado izquierdo más la del lado derecho, en sentido transversal a la viga. Entonces, por ejemplo, podría haber una viga que está a 2 metros de un lado y al otro lado otros 2 metros, entonces usted colocaría aquí 4. Esta distancia después la vamos a programar para calcular el ancho efectivo, entonces esta distancia se va a dividir entre 2. Considérelo eso para la distancia que usted está colocando acá. El espesor de la losa, en este caso, colocar, si no hay losa, si es una viga rectangular, entonces se colocaría 0. El tipo de viga, entonces esta hoja está hecha para diseñar una viga T que funciona como viga rectangular, una viga de orilla o una viga rectangular. Entonces están esas 3 opciones. Esto se logra igual que como en la anterior, datos, validación de datos, validación de datos, lista, y aquí puse en texto las 3 opciones. O también pueden hacer una lista en su Excel, escoger eso, darle aquí, OK, y ahí está su lista. Luego vienen los resultados del análisis estructural, que en este caso sería el MU, donde hay que especificar si el armado es superior o inferior. Esto es muy importante para saber si en el caso de una viga T o una viga de orilla, para ver si se utilizará el B efectivo o el BW en el cálculo del acero. Entonces, por eso es importante acá colocar la opción de si es acero inferior o acero superior. El BUAD de la cara de la columna
el BU máximo en el apoyo, si queremos que haga relaciones de triángulo, y la longitud donde el cortante se hace 0, si queremos hacer relaciones de triángulo, en el análisis de cortante. Luego, los datos del armado, esto lo hacemos para ver con qué varía vamos a trabajar. Entonces, de la misma manera que el anterior, nos vamos a datos, el botón de validación de datos, aquí este botoncito, validación de datos, lista, y acá yo ya tengo una tabla donde he colocado las barras, los diámetros y las áreas de cada varilla. Entonces esta tabla tendrá que manualmente introducirla. Esa es la que va con el código de construcción hondureño. Entonces tiene varilla número 6. Entonces aquí en la lista le aparece. Y si su anillo es número 3, aquí solo puse 3 barras, la 3, la 4 o la 5. Para colocar octavo de pulgada, igual pone el apóstrofe para significar que hay un texto entre 8 pulgadas. Y así aparece como que si fuera 6 octavos de pulgada. Entonces vamos a los cálculos. El recubrimiento, que si la parte de los datos dice expuesto, si eso dice igual a expuesto. Aquí es muy importante que esté igual que como usted lo escribió aquí. Entre comillas, entonces si eso es así, el espesor, el recubrimiento, tendrá que ser dependiendo de si la barra es mayor o igual que la número 6, deberá usar 5 centímetros. Si no, 4. Y si no expuesto, entonces solo hay una opción que es 4 centímetros. Entonces vemos acá y tenemos aquí la palabra expuesto. Tenemos barras menores que la número 6, debería de aparecer 4 centímetros. Si usted coloca más de la barra número 6 o igual, debería de aparecer 5. Y si aquí cambia a no expuesto, la única opción es 4 centímetros. El peralte efectivo es la altura de la losa, de la viga, con todo y losa, menos el recubrimiento que acabamos de calcular, y el comando VLOOKUP que anteriormente les había dicho que en español es buscar V. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El anillo, que vamos a buscar en la matriz que teníamos allá, de barras y diámetros, y vamos a traer de vuelta la columna número 2. Falso para que traiga un valor exacto, y esto le da el diámetro del anillo. A eso le resto el diámetro de la barra principal, y como es al centroide, se divide entre 2. El ancho efectivo. El ancho efectivo hice una tabla para que me busque el tipo de viga en esta tabla. Esta tabla la hice aquí, con las especificaciones del código donde aparece el P efectivo para vigas T, para vigas de orilla, y para viga rectangular, que el B efectivo es el mismo BW. Entonces, aquí para viga T, tenemos la opción de la luz de la viga dividido entre 4. Como la luz está en metros, se multiplica por 100. Eso está en datos. Es la luz libre de la viga dividido entre 4. Luego el siguiente valor es 16 veces el espesor de la losa, que ya está en centímetros, más BW. Y por último,
el ancho efectivo de losa, mitad de la distancia de la siguiente viga, dividido entre 2. Entonces acá, como eso está en metros, lo multiplico por 100. Y aquí escojo el menor de los 3 valores. Para viga de orilla, la fórmula es la luz entre 12 por 100 para pasarlo a metros, más BW. En el caso del valor con la losa, es 6 veces el espesor de la losa más BW. Y acá tenemos el ancho, la distancia, la mitad de la distancia de la siguiente viga por 100 para pasarlo en centímetros. Finalmente escojo el mínimo de los 3. Y como les había comentado, para una viga rectangular, el B efectivo es igual que el BW. Entonces, eso me trae de vuelta el ancho efectivo. Como ven aquí, es la quinta columna que corresponde a la quinta columna de esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Luego utilizo la cuadrática con la fórmula de siempre, menos 0.9, que estamos asumiendo que el acero fluye, FY al cuadrado. FY es el nombre que le pusimos a la casilla del acero. 1.7 resis, que es el nombre que le pusimos a la casilla de la resistencia del concreto. Y acá es donde el B depende si el acero es superior o inferior. Entonces, en este caso, si este valor, que es la especificación de qué tipo de momento tenemos, es superior o inferior, así agarrará el B efectivo o, en este caso, el BW. Acá tenemos el B de la cuadrática, FY por D, que es el peralte efectivo, y el C de la cuadrática, que es menos el momento último por 100, ya que el dato está en kilogramo metro, hay que pasarlo a centímetros. Aquí utilizamos la fórmula de la cuadrática, menos B, más menos, pero en este caso usamos más para obtener el menor valor, raíz de B cuadrado menos 4AC dividido entre 2A. El acero mínimo, según el código de construcción, es el máximo entre 0.8 raíz de la resistencia del concreto dividido entre FY. Esto multiplicado por B10, que es el BW, y el peralte efectivo. La otra fórmula, si esta no es la menor, la otra fórmula es 14 entre FY por el BW por el peralte efectivo. Aquí la letra D es que yo le puse a esta casilla, acá, si se fijan, la letra D. Por eso en las fórmulas ahora puedo poner la letra D aquí. Acá. Esto está de acuerdo a este artículo del código. El acero final entonces será el máximo valor entre el acero de cálculo o el mínimo valor entre 1.33 veces el acero de cálculo o el acero mínimo. Esta es de acuerdo al código donde me permite tener, si tengo mucho acero mínimo, solo utilizar 1.33 veces el acero de cálculo. El número de barras es dividir ese acero que acabamos de calcular, el B final, el área de acero final, dividida entre el área de acero de la varilla. Entonces este es el comando buscar B,
¿Qué estamos buscando? La varía en la matriz que tenemos ahí arriba, nos trae la tercera columna, que es la área, nos trae el valor exacto. Ahora, si ese valor es menor que 2, como las vigas solo pueden tener múltiplos, bueno, en este caso más de 2 varillas, entonces, si es así, si es menos de 2, tiene que traerme de vuelta 2 varillas. Si no, redondear para arriba la cantidad de varillas con un número entero. Entonces, esta misma fórmula que está acá, y como número entero, 0. Luego calculo el ρ máximo con la misma fórmula que teníamos en losas, en función de la resistencia del concreto y del acero. Calculamos el ρ de la viga. Aquí nos trae de vuelta el área de la barra. Nos multiplica por el número de barras que nos salió aquí arriba. Y eso lo dividimos entre el peralte efectivo y el BW o el B efectivo, dependiendo si el armado es superior o inferior. Acá revisamos si la cantidad de barras nos cabe en una sola línea, porque esta hoja solo está hecha para una sola línea de barras. Si usted tiene más de una línea de barras, si tiene paquetes o más de una línea, tendrá que calcular manualmente el peralte efectivo. Entonces, esta me sale 2 veces el recubrimiento, está acá, más 2 veces el área del anillo, este anillo número 3, más el número de varillas multiplicado por el área de las varillas, más el número de varillas menos 1 por el espacio, que en este caso es 1 pulgada, es el espacio que debe haber entre cada barra. Claro, esto depende también de si está usando concreto de agregado más grueso que el 3/4, o también sería importante si la barra que usted está usando es más de la número 8. Entonces, esto cambiaría la fórmula. Entonces, acá revisamos que este valor sea menor que este del ρ máximo. El ρ de la viga debe ser menor que el ρ máximo. Si es así, está bien. Si no, hay que aumentar el peralte de la viga. La otra revisión es si este ancho es menor que el ancho de PW de la viga que tenemos predimensionado, entonces también está bien. Si no, hay que aumentar el BW o el peralte efectivo para que necesite menos barras. Al final, colocamos texto, entre comillas, viga D, como vamos a unirlo con una casilla, que en este caso es la dimensión de la viga, B9, que es la altura de la viga. Utilizo estos símbolos de AND. Lo vuelvo a poner porque voy a poner un texto por, esta es otra casilla que es el BW, vuelvo a poner texto, centímetros, vuelvo a poner el símbolo porque esta casilla es la cantidad de barras, otra vez el símbolo para poner texto otra vez, número, otra vez el símbolo porque voy a poner una casilla que es el dato de la barra principal. Aquí reviso el cortante, BC con la fórmula del código,
Calculo BS como mi BU, que es dato del ejercicio, entre .85, que es el phi del cortante, y le resto el BC. Acá reviso que este valor no se pase de 4 veces la resistencia del concreto, 4 veces BC, sino hay que aumentar la altura de la losa, de la viga, y si esto no está ocurriendo, entonces está bien. Con este BS calculo el espaciamiento de cálculo. Asumo que el FY de los anillos es a 0 grado 40. El peralte efectivo y B45, que es BS. Calculo el espaciamiento máximo, que esto dependerá si el acero es 2 veces la resistencia del concreto. Entonces traigo, esta es mi ecuación. Si no, vamos a copiarla acá para que la vean completa. Lo pueden ver aquí. Mejor. Lo pueden ver acá. Y el espaciamiento final es redondear hacia abajo el mínimo de estos dos, el acero de cálculo o el espaciamiento máximo. Y la solución es anillo número, de nuevo pongo el AND para traer de regreso la barra del anillo que estoy usando. Utilizo este símbolo para unir con la casilla del espaciamiento que me dio, centímetros. Este sería el espaciamiento final, pero sí es necesario calcular algunos espaciamientos adicionales para ahorrar el armado.